Bienvenido y bienvenida a mi canal de YouTube. Si estás aquí es porque te estás haciendo una pregunta muy clara en estos últimos días o ya lleva un tiempo retumbándote en la cabeza, y es que ¿por qué haces lo que haces si sabes que en un momento dado no te está beneficiando en nada y a lo mejor incluso está perjudicándote en tu relación con los demás? Y desde ahí también puede ser que estés provocando hacerle daño a alguien y sabes que algo tiene que cambiar ya porque te estás suponiendo que te estés alejando mucho de la clase de persona que quieres ser y de la clase de vida que quieres tener, o de cultivar ciertas relaciones más sanas, ya sea con la pareja, con los hijos, en el trabajo, da igual, pero estás haciendo algo que sabes que no está bien y te está costando caro. Así que bueno, desde aquí bienvenido a mi canal y hoy vamos a hablar justo de eso, por qué hacemos lo que hacemos. La intención de este vídeo es muy clara. Antes que darte la solución, que en esta miniserie que te voy a entregar en estas semanas, sí que te voy a acabar dando la solución. Pero lo primero es comprenderse. Es muy importante primero entender y comprender por qué hacemos lo que hacemos. Y desde aquí, una vez que uno se comprende, sí que puede empezar a dar esos primeros pasitos para poder generar un cambio significativo, pero primero hay que entender por qué uno hace lo que hace. Uno no hace lo que hace de forma gratuita porque le da la neura y de repente hay mucho detrás, y hoy quiero llevarte a esa comprensión. Así que bienvenido y bienvenida a mi canal. Bueno, para quien no me conozcáis, mi nombre es Nuria, soy especialista en inteligencia emocional y más allá de eso, yo en estos vídeos siempre hablo de mi propio proceso. Hoy puedo hablar de ciertas cosas, pero hubo un tiempo donde yo, tuve relaciones tóxicas, tuve relación con las drogas, mis emprendimientos eran caóticos y bueno, pues como muchos de vosotros, tenía muchos conflictos internos que me llevaban a hacer cosas de las cuales no me sentía muy orgullosa, y siempre me hacía esta pregunta: ¿por qué acababa haciendo lo que sabía que me hacía tanto daño? Y bueno, pues después de mucha indagación y cuando empecé mi trabajo personal y mi desarrollo personal y espiritual, pues empecé a encontrar respuestas. Y bueno, hoy quiero compartiros, más allá de lo que sé a nivel, digamos, de lo que he estudiado, lo que he podido experimentar en mis propios procesos. Así que quédate conmigo, que hoy te voy a contar todo desde mi propia experiencia. Y bueno, lo que sé, que al fin y al cabo casi todos pasamos por sensaciones muy similares. Lo que pasa que, bueno, vienen desde contextos diferentes. Entonces, en lo que sí que es verdad que al final de cuentas todos tenemos un efecto en nuestra vida que viene de una causa, y eso es lo que hoy quiero dejaros muy claro. Nadie hace lo que hace porque le da la gana, sino porque tiene una razón de ser. Eso no justifica que lo que estemos haciendo, por lo que yo te voy a contar, ya sea, ay, es que yo lo hago por esto. No, yo lo que quiero conseguir con el vídeo de hoy es que te comprendas, y desde esa comprensión que vas a tener, entonces sí que va a bajar un poco ya la alerta, y, y vas a poder comportarte de otra manera poquito a poco. Por eso esta miniserie, quédate conmigo. Empecemos por algo que creo que nos puede ayudar mucho. Volvamos a hacernos esta pregunta: ¿por qué vuelvo a lo mismo aunque sé que algo tiene que cambiar? ¿Por qué vuelvo a gritarle a mi pareja? ¿Por qué dejo que me grite y me callo? ¿Por qué cada vez que me siento estresada voy y me lío a beber y a drogarme? ¿Por qué cuando mi hijo me habla de cierta manera yo me pongo como una loca? ¿Por qué cuando mi hijo me habla de una forma tan brusca me siento tan triste? ¿Por qué cuando no sé qué hacer porque me aburro, me da por meterme en las redes horas enteras y acabo con una ansiedad que no sé dónde meterme? Bueno, pues cada uno de nosotros, digamos que hace lo que hace, independientemente de lo que hagas,
con lo que te tienes que quedar muy claro es que ese es el efecto. ¿Qué haces? Pregúntatelo ahora mismo. ¿Qué es lo que haces que no te gusta? Pues no me gusta cómo le hablo a mi mujer cuando me dice que me he dejado algo tirado por ahí. No me gusta cómo me habla mi novia, porque cuando me pregunta dónde estoy, se pone como una loca antes de que le conteste. No me gusta lo que hago cuando llego de trabajar y como llevo toda la semana trabajando, sé que no debería drogarme, pero solo me apetece un vino y ponerme 2 rayas. ¿Qué más? No sé, ponte en situación, haz lo que quieras. Venga, ¿ya lo tienes? Vale, bueno, pues ese es el efecto. Ahora vamos a buscar la causa, porque tú haces lo que haces por una razón. Y nos tenemos que ir muy lejos, porque ahora es donde te voy a traer como un checklist de lo que tienes que rellenar para acabar sabiendo que el efecto de lo que haces tiene una causa. Y es ahí donde te voy a ayudar. Coge papel y boli que vamos a empezar. Vale, familia, antes de entrar en lo que sería todo ese recorrido que hay que hacer para saber cuál es la causa, porque ya sabemos cuál es el efecto. Yo hago X, ese es el efecto. Vamos a averiguar la causa, porque eso va a bajar mucho ese látigo con nosotros mismos y desde ahí nos vamos a ver con más compasión y más comprensión. Todo ese recorrido, ¿vale?, que vamos a hacer, digamos que cuando uno acaba haciendo lo que hace, es una respuesta a una incomodidad, ¿vale? O sea, yo acabo haciendo X porque en la vivencia que estoy teniendo en este momento surge una incomodidad que yo no puedo gestionar como debería ser para que no acabe haciendo eso que tanto daño está haciendo a mí en particular y a todo lo que pueda tener de repercusión, ¿no? Ese daño colateral que pueda estar habiendo por mi comportamiento. Entonces, esto es muy importante, familia, porque si yo sé que yo respondo de una manera porque no soy capaz de gestionar bien la incomodidad, ese momento, y por eso tengo esa respuesta automatizada, desde ahí puedo empezar a hacer una cosa, es observarme. Y desde esa observación donde tú te das cuenta, madre mía, cómo me pongo, madre mía, lo que acabo haciendo, pero no dramatizando en plan de más juicio y más culpa contra uno, sino diciendo, bueno, fíjate, ¿no? En esa observación hay una parte que a mí me encanta porque uno no puede tomar conciencia de algo si no lo observa primero, si no toma conciencia de ello, de decir, bueno, porque normalmente la gran mayoría de nosotros hemos llegado a normalizar ciertas cosas. Observo cómo me comporto y desde esa observación, no cayendo en juicio ni en culpa, puedo darme cuenta de cómo me pongo, porque lo que no es normal es lo que hacemos y no nos damos cuenta en el momento, nos damos cuenta después cuando vemos la repercusión, y la repercusión viene cuando te das cuenta de que tu marido está a punto de dejarte porque no te soporta más de cómo te pones, o tú estás a punto de dejar a tu pareja porque ya no aguantas más X cosas. En plan ya muy íntimo con tus cosas, pues bueno, sabes que si cada fin de semana haces lo que haces y entras en esa respuesta de desinhibirte, pues bueno, a la larga caerás en un automatismo de autodestrucción que bueno, repercutirá en tu vida entera, porque el tema de las drogas es muy peculiar. En definitiva, todos nuestros comportamientos derivan y tienen una repercusión
Entonces, claro, esa es nuestra realidad. Tú vas a tener una realidad X por aquellos comportamientos que tienes. Entonces, claro, muchas veces dices, joder, yo no sé por qué me acaba siempre pasando lo mismo. Bueno, pues en esta observación uno se da cuenta cómo se comporta y desde ahí puede empezar a generar cambios. Antes no. Vale. Continuemos. Yo ya me pongo a observarme y bueno, en el momento que entro en esa observación ya soy más consciente de lo que hago, pero todavía no sé qué tengo que hacer para cambiarlo. Bueno, familia, y ahora sí nos vamos a los ejemplos, pero antes quiero que cojáis boli y papel para que apuntéis esto. Todo efecto tiene una causa y esa causa empieza por cómo percibimos ciertas situaciones de nuestra vida, ¿vale? Donde al vivirlas se sienten ciertas cosas y como esa incomodidad que produce es muy dolorosa, la mente empieza a fabricar ciertas estrategias donde nuestro sistema nervioso, cuando se da cuenta de que eso lo percibe como algo que le puede causar dolor, entonces sistematiza una manera de comportamiento con el fin de transitar esa incomodidad y desde ahí pues esa estrategia que en un momento dado puede o pudo valer para hacerte salir de ciertos momentos, a día de hoy te estás suponiendo que te comportes de la misma manera como si fuera aquella situación donde sí que te vino bien esa estrategia, pero a día de hoy te está jodiendo la vida. Entonces, una vez sabida esta secuencia, nos vamos a un ejemplo claro y conciso. Tienes una relación y el efecto que tiene es que los conflictos son constantes, ¿vale? Bueno, ¿qué situaciones puede haber vivido esta persona? Porque todo tiene una situación X donde tú percibiste las cosas de una manera y creaste un mecanismo de supervivencia, ¿vale? Pues la persona que tiene relaciones conflictivas todo el rato normalmente tiene una situación vivida que es experiencias de rechazo, de abandono o de pérdida. La interpretación que hizo en su momento, la percepción que obtuvo de ese momento es: me van a dejar, no soy suficiente. Como la incomodidad que transita no la puede gestionar bien, le entra mucho miedo, se siente muy insegura y le da mucha angustia, tiene mucho miedo, esa angustia de ay, madre mía, me van a dejar, no soy suficiente. Y la estrategia que aprende es de control, de perseguir, discutir constantemente y exigir. El efecto, ya lo hemos hablado, conflictos constantes con la pareja. Paremos aquí un minuto. Vale, familia, y como yo os he dicho que os voy a hablar de mi propio proceso para ver si de alguna manera os sentís también identificados, quiero ir por partes. Yo he tenido muchos problemas en mis relaciones. He sido muy controladora. Bueno, perseguir, no sé. Hubo una vez bueno, que me puse en plan rollo inspector gadget y bueno, en una situación un poco ridícula porque bueno, cuando tienes tanto miedo que te dejen y que se vayan, pues bueno, llegas a hacer cosas que realmente pues dejan mucho que desear. Entonces, discutir constantemente. O sea, porque tienes tanto miedo que quieres explicaciones todo el rato. Y bueno, te vuelves muy exigente porque nada es suficiente para sentir que por favor se quede. Entonces, vamos a analizar un poco la situación, ¿vale? Yo vengo de una familia, que ya lo he contado en alguno de mis vídeos, de una familia totalmente desestructurada. Tan desestructurada como que un día como hoy, estando en casa, estamos la familia y entre asuntos sociales y estamos 3 niñas, la mayor soy yo, nos llevo a 5 años y automáticamente, no sé por qué razón, hoy sí lo sé y bueno, por eso hoy también tengo más lucidez para gestionar mis conflictos, pero en ese momento pues bueno, se llevan a mis padres y no los vuelvo a ver. O
sea, mi madre no la volví a ver nunca más, nada más que en una ocasión y también muy dolorosa. Y a mi padre, una vez más, cuando ya casi se está muriendo, ya llegada la adolescencia y en una situación que también me supone mucho trauma, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Las personas más importantes de mi vida desaparecen en 0, estamos durmiendo. Se marchan, nadie me explica nada y no tengo la capacidad de entender nada en ese momento. Soy una esponja, o sea, tengo 5 añitos y nadie me explica nada y yo lo percibo a mi manera. Entramos bueno, Asuntos Sociales nos lleva y entramos en un centro de menores. No os voy a contar la historia ahora, a lo que voy es que la experiencia es que yo la siento como que me han abandonado, que no soy suficiente y por eso me rechazan y que hay una pérdida increíble. Las personas más importantes de mi vida no están, se han marchado y a lo mejor es porque hay algo mal en mí. Así lo percibo yo. ¿Por qué lo percibo así? No tengo ni idea. O sea, es un mecanismo. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado, ¿cuál es la explicación de que la persona más importante de tu vida se ha ido? No tiene explicación. No tengo la capacidad como una niña que soy de entender que pasaron cosas, que hubo unas circunstancias que a día de hoy ya las sé y las he podido gestionar mejor, que por cierto las empecé a gestionar súper tarde, por eso hoy quiero haceros comprender, para que no tardéis tanto y para que vuestra vida sea mucho más fácil a partir de ahora, porque si entendéis esto, de verdad que va a ser mucho más fácil comprenderos. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, yo ya de primera el rechazo, la pérdida y el abandono lo tengo, lo siento de una manera muy arraigada, porque las personas más importantes de mi vida se han ido y en unas circunstancias súper chungas. Entonces, la sensación de que me van a abandonar está muy latente porque, claro, o sea, de la noche a la mañana se han ido, me han dejado y nunca más los he vuelto a ver. Entonces, claro, vivo en un estado de alerta bastante heavy. ¿Veis? O sea, tiene un poco de sentido, ¿no? Ahora la incomodidad que aparece, el miedo, la inseguridad y la incertidumbre que yo siento cuando estoy en pareja es que en cualquier momento esa persona que también es muy importante para mí puede ser que se vaya. Entonces, claro, ¿qué estrategia aprendo? Pues a controlar dónde está, qué hace, cómo está, porque si no en cualquier momento puede ser que se vaya. Entonces, inconscientemente te empiezas a comportar así. No es algo que quieras, es que surge de esa incomodidad que eres incapaz de gestionar de otra manera porque nadie te ha enseñado. Oye, Nuria, que si tu pareja, por lo que sea, tarda más, no viene, no contesta o está haciendo cosas y no eres su punto de mira, no es porque te vaya a dejar ni porque seas insuficiente. Pero yo, con mi locura transitoria en el sentido de que nadie me enseñó a gestionarlo de otra manera, pues yo el efecto que tengo es que tengo muchos conflictos porque no puedo gestionar esto de otra manera porque tengo mucho miedo y mucha inseguridad. ¿Veis? Yo en el momento que soy consciente de que me comporto con mis parejas de esa manera, que no quiere decir que esto lo justifique, cuidado, yo no voy a justificar absolutamente nada. O sea, estamos aquí para tomar medidas del daño que estamos haciendo, primero a nosotras mismas y luego a los demás. Entonces me empiezo a comprender de otra manera. Todavía no tengo la solución, todavía no sé qué tengo que hacer, pero digo, wow, pues ahora sí que entiendo, ¿no? Porque si me pasó esto, pues bueno, desde aquí puedo entenderme un pelín mejor. Ahora, viene el caso, que yo esto lo digo mucho cuando estoy ayudando a mis mujeres a gestionar sus problemas internos, y es que, fíjate, hay mujeres que no han transitado un abandono de unos padres, que no sienten la pérdida de nadie importante, pero sus comportamientos son como que han sentido rechazo, pérdida y abandono en algún momento. Ahora, esto es muy importante, porque no necesitamos pasar por tragedias tal vez tan grandes como la mía. Ahora, también os digo, como la mía es una,
porque hay gente que lo ha pasado fatal y, claro, las situaciones son más heavy. Yo lo que quiero explicaros ahora mismo, que hay personas que no han sentido el abandono de los padres porque no la ha abandonado nadie, pero sí, por ejemplo, estando en casa con su padre, se ha sentido abandonada por su papá y por su mamá, porque en algún momento, cuando requería de su atención, no la ha tenido como ella esperaba, como ella quería y como ella necesitaba. La sensación de abandono, de rechazo y de pérdida es muy similar. Y tú dirás, madre mía, Nuria, ¿no puede ser? Sí, sí puede ser. Por eso, a partir de ahora, no es cuestión de la historia que tienes. A ver, la historia ayuda mucho a comprenderse, pero es que muchas situaciones las vivimos de cierta manera por la percepción que tenemos de aquello. Ahora llega la percepción, ¿veis? Son situaciones muy completamente, son muy diferentes, pero la sensación, la incomodidad, el miedo es el mismo. Entonces las estrategias que un sistema nervioso en alerta, ay madre mía que me van a dejar, ay madre mía que se van a ir, ay madre mía, porque lo percibimos así siendo muy niñas, entonces la estrategia que opera es control, perseguir. Lo de perseguir puede sonar un poco heavy, pero muchas veces en relaciones nos convertimos en maníacos persecutorios. ¿Cómo? Pues de diferentes maneras, con los teléfonos, con dónde vas, qué vas a hacer, no puedes salir solo con las amigas, con los amigos. ¿Lo entendéis? Y el efecto es el mismo, conflicto con la pareja. Bueno, familia, tengo aquí ejemplos con la comida, con las drogas, con el emprendimiento y con el tema de las redes. Como me podría alargar mucho, yo os quiero hacer un regalo. Y es que si tú me pides, después de ver este vídeo, lo que sería el checklist de lo que fuera la causa de esta persona, si tienes problemas con la comida, si tienes problemas con las drogas, empezaríamos por saber cuál es tu vivencia, qué significado le diste, cuáles son los miedos, la incomodidad que surgió y que no pudiste gestionar bien. Desde ahí, cuál fue la estrategia que tu sistema nervioso sistematizó para cuando, si vuelve a pasar, salir más rápido de ese conflicto y, en definitiva, cuál es el efecto que tienes hoy en tu vida. Es que si no me alargaría mucho. Y bueno, así también con el fin de que podamos más adelante, porque esto es una serie, entonces más adelante voy a ir tocando otros temas, ¿vale? Pero bueno, hoy en tema de relaciones yo creo que todos nos sentimos bastante identificados. Entonces, bueno, para ir terminando, porque me estaba alargando un poquito más de la cuenta, bueno, pues deciros que el que me lo pida por privado, yo lo voy a dejar esto en un documento, ¿vale? Y os lo puedo compartir para decir, ay, mira, pues yo a lo mejor tengo este problema con la comida porque, ¿vale? Y desde ahí, si tenéis alguna duda, me escribís por privado que yo estaré gustosa de contestaros, porque fijaros, yo en particular con la comida no siento que haya tenido un trastorno, ¿vale? O sea, porque hay gente que de verdad tiene un trastorno alimenticio muy importante, ¿vale? Pero sin embargo, no, yo sí recuerdo comer de manera ansiosa cuando me sentía de ciertas formas, ¿vale? Genéticamente he tenido mucha suerte, pero sí que reconozco bueno, que a veces se comen de cierta manera para calmar ciertos estados internos. Entonces, bueno, si es tu caso, ¿vale? Yo no soy especialista en trastornos de la comida, pero sí que me gusta mucho que averigüemos, que lleguemos a esa comprensión de por qué yo hago lo que hago, y es porque hay una causa. Entonces ahí sí que te puedo ayudar un poquito. Vale, continuemos. Lo último que me quedaba por compartiros, ¿vale? Es que rara vez nos preguntamos ¿por qué yo hago lo que hago? Siempre vemos el efecto, ¿vale? Pero hay una pregunta que a mí me encanta y es con la que hoy voy a terminar este vídeo. Y es, atentos, cuando yo tengo un comportamiento, ¿vale? Cuando hay un efecto en mi vida, X, ¿vale? ¿Qué estaba intentando sentir menos cuando lo hacía?
que estaba intentando sentir menos cuando lo hacía. Porque aquí es donde luego podemos retomar todo lo que yo he estado contando antes. Si yo hubo un momento en mi vida que lo percibí de una manera, porque fijaros, cuando os comparta esto que he hecho en el Drive, fijaros, las situaciones que se pueden llegar a vivir en la vida, que pueden derivar en situaciones haciendo ciertas cosas de las que no nos vamos a sentir orgullosas son rechazo, abandono, pérdidas, falta de consuelo o estrés sostenido. Infancia que se siente abandono, inseguridad o falta de sostén emocional, que no hace falta que tu padre se haya ido a ningún sitio, sino que tú estés en ciertos contextos donde requieras un momento de atención y tú hayas percibido de que no te han hecho caso o que estabas pasando algo con mucho dolor y de repente alguien te dice, anda, si eso no tiene importancia, bah, ya se te pasará. Y tú dirás, Dios mío, ¿cómo se me va a pasar este dolor tan grande que estoy sintiendo? Entonces, por ejemplo, otras situaciones vividas, críticas, humillaciones, un miedo al error terrible. O sea, es que hay tanto que nos han hecho que hagamos y que por no pasar por eso lleguemos a sostener esa incomodidad de ciertas maneras. Por eso hay gente haciéndose mucho daño, por eso hay gente que se droga, por eso hay gente que bebe hasta caer. Y luego hay gente que no es que lo haga hasta morir, pero sí que lo automatiza en su vida como algo normal para desinhibirse y al fin y al cabo se está haciendo mucho daño, y también las repercusiones en la casa con ciertos comportamientos. O sea, en definitiva, todo lo que hacemos, el efecto que tiene en nuestra vida, por ejemplo, los efectos, hoy he hablado, conflictos constantes en la pareja, efectos, comer compulsivamente, efecto, consumo de drogas, efecto, no avanzar en los proyectos. Buah, eso es un autosaboteo increíble. Ya hablaremos de él detenidamente. Y efecto, scrollear, venga ahí horas enteras con las redes hasta anestesiarte, acabar con una ansiedad que ya dices, madre mía, ¿en qué momento me puse a mirar todo esto? Bueno, familia, el vídeo de hoy ha terminado y hoy quiero concluir con que si ha habido un momento que tú puedas comprenderte una milésima de segundo de por qué haces lo que haces, con esto yo ya me siento satisfecha, porque aquí es donde acabas de dejar el látigo en la mesa y dices, bueno, aquí es donde voy a empezar a observarme, qué hago, y desde esta observación que digo, madre mía, esto no está bien, voy a empezar a indagar cuál puede ser la causa por la cual, y esto no va a justificar lo que haces, esto te va a ayudar a comprenderte. Y cuando ya llegues un poco y digas, bueno, es que yo sentí rechazo, y cuando siento rechazo siento mucho miedo de que mi pareja me deje, por eso me estoy poniendo un poquito como una loquita, entonces, o un loquito. Vale, esta comprensión es para no justificar lo que haces, pero sí para bajar un poco el listón de esta alerta de, es que yo no sé ni por qué me comporto así. Ahí está. Ahora, yo comprendo un poquito más por qué me comporto así, pero todavía no tengo la solución de cómo comportarme de otra manera. Pues ahí viene la serie que va a ver en estos días, donde le he puesto mucha ilusión, y también está hecha con una intención muy clara, porque cuando empezamos a comprendernos, estamos un poquito más cerca de qué hacer y cómo hacerlo para poder empezar a hacer las cosas diferentes. Entonces, bueno, atentos a estas semanas, porque voy a empezar a compartir, van a ser unos vídeos que sigue habiendo un poco de comprensión, pero en el tercero ya empieza el cómo se hace. Así que, bueno, ahí empezamos a trabajar con el sistema nervioso, a bajar la alerta, porque si yo bajo la alerta y ya me empiezo a sentir menos miedo en que mi pareja me vaya a dejar o no ser suficiente para él, bueno, pues entonces empieza a haber
manera de comportarse, y como yo estoy menos reactiva, pues empiezo a observarme cómo puedo hacerlo de otra manera, y desde esa observación que empiezo, ya no es que me comporte todo el rato como debo, pero sí que empiezo a comportarme en ciertos momentos como debo, y desde ahí empiezo a decir, ¡ah, qué bien! Porque así he obtenido otro resultado. Y cuando empiezas a darte cuenta que hay otro resultado, que hay otra manera de vivir, otra manera de ser, de sentir las cosas y de acabar haciendo cosas diferentes que te traen mayor alegría y mejor repercusión en tu vida, pues entonces todo empieza a cambiar. Pero todo empieza por el A hasta que lleguemos a ese B. Es un proceso y yo te voy a acompañar con este contenido gratuito que hago con todo mi amor y todo mi corazón. Hasta la semana que viene, familia.